La natación argentina volvió a festejar un título sudamericano después de 55 años y lo hizo en casa. La selección que encabezó Delfina Pinatiello, con la capitanía de Guido Buscaglia y la gran actuación de Julia Sebastián, de Vicky Bardach, de Andrea Berrino, de Gabriel Morelli y el resto del equipo, festejó en el centro acuático del Parque Olímpico de la Juventud, allí en Parque Roca, en Villa Soldati, un título muy particular porque la gran mayoría de los nadadores, exceptuando, por ejemplo, la propia Sebastián, hacía prácticamente un año que no tenían una competencia oficial y lo hicieron de gran forma. Terminando en el primer puesto, la sumatoria de puntos, Argentina logró 439 unidades y eso le permitió superar al seleccionado de Brasil y al de Colombia, más allá de que quedó detrás de estos dos equipos en el medallero general. Argentina terminó con 10 medallas de oro, 16 de plata y 13 de bronce, pero más allá de los números y de la estadística pura que dejó este torneo, sin dudas hay que hacer un balance, y cuando uno hace un balance tiene que presentar un escenario global, y cuando se habla de la importancia de este título hay que establecerlo dentro del contexto que lo merece, y no podemos dejar de lado justamente lo que les comentaba al principio, que la mayoría de estos nadadores estuvieron muchísimas horas y muchísimos días fuera del agua. Recordemos lo que sucedió particularmente con Delphi Pinatiello, quien hizo pública su necesidad de volver a entrenarse a mediados del año pasado, cuando todavía la pandemia no era tan flexible. Ella se pronunció solicitando protocolos para ella y para el resto de los nadadores, en una situación muy compleja para Delfina, que atravesó un fuerte trauma emocional que la llevó hasta, en algún caso, pensar en retirarse de la natación y dejar de lado su sueño olímpico de poder nadar en Tokio, competencia para la cual ella había logrado y ratificó luego las marcas A para los 400, 800 y 1500 metros. Y por supuesto, a partir de toda esta situación y como cara visible de la selección argentina de natación, el regreso de Piñatielo y la oportunidad de poder verla competir nuevamente, y aún más poder lograr los títulos en los 400 y en los 800 metros libres, sin dudas es algo esperanzador. Por supuesto, las marcas que logró Delfina no están cerca de lo que fueron sus grandes rendimientos, ¿no? Y me voy a detener algunos segundos en hacer ese análisis, porque mucho se habló, como te comentaba, del valor de este título, y sin dudas el valor es grandísimo para un equipo que está conformándose todavía, que por ejemplo tuvo dos grandes ausencias en el equipo masculino, como lo fueron Santiago Grassi, el especialista en mariposa que está clasificado para los próximos Juegos Olímpicos y por estar en Estados Unidos no pudo viajar, y también Federico Gravich, el último gran nadador argentino de la última década. Entonces, frente a esta situación y ante este escenario, es para valorizar el trabajo que ha hecho este equipo, dejando de lado el análisis que podemos hacer del nivel del equipo que ha traído, por ejemplo, Brasil, o la evolución que ha mostrado Colombia en la natación en este torneo. Yo creo que tenemos que quedarnos sin dudas en el valor de que Argentina ha podido volver a ser campeón sudamericano de natación casi después de 6 décadas. Y en cuanto a los tiempos, este justamente no era un torneo en el que cada uno de los nadadores iba a buscar sus mejores marcas, porque esa situación estaba conectada íntimamente con su ausencia en la competencia durante tanto tiempo producto de la pandemia. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, los números de Delfina fueron muy superiores a los que había logrado, por ejemplo, en los 1500 metros en el 2019 en el circuito Mare Nostrum
en Barcelona y también lo propio que había logrado en Canet en los 800 metros. Y cuando uno revisa y ve que Delfina estuvo 10 segundos por encima de su mejor marca en los 800 metros, o por ejemplo, 34 segundos por encima de los 1500, no hay que alarmarse porque sin dudas ni Delfina ni ninguno de los otros nadadores argentinos está en la situación que estaba en junio de 2019 o tal vez durante los Juegos Panamericanos, que fueron sin dudas uno de los grandes acontecimientos para el deporte argentino hasta la llegada de la pandemia. En ese contexto tenemos que analizar lo que ha sido una gran participación de Argentina, con una gran cantidad de podios, no solamente en las competencias individuales, sino también en las competencias por equipos, ya sea en la competencia libre femenina o en los combinados en la participación entre varones y mujeres, y también la confirmación de otros nombres que habían aparecido hace algunos años, como por ejemplo el de Selena Alborzen o el de la misma Delfina Dini en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Eh, la oportunidad de poder ver a nombres como el de Agustín Hernández poder subirse al podio entre los varones, el propio Guido Buscaglia, la gran actuación de Gaby Morelli subiéndose 4 veces al podio durante este torneo. Entonces, frente a este escenario, tenemos que realmente ser muy positivos con el resultado y también el rendimiento del equipo, porque justamente el objetivo fue ese, trabajar como equipo, y sin dudas tenemos que hacer hincapié en eso, teniendo en cuenta que faltan poco más de 100 días para la próxima cita olímpica. El escenario mundial está muy complicado. El Open de Brasil, que se iba a realizar en el mes de mayo, finalmente casi ha sido suspendido para nadadores extranjeros. Se van a hacer con algunos nadadores locales nada más. El histórico María Lenk, siempre antes de cada cita olímpica, no va a ser un nuevo espacio en donde los nadadores van a poder ir a buscar sus marcas para ver si pueden lograr sumarse al trío que por el momento Argentina va a tener en la natación en Tokio 2020. Así que yo creo que ha sido un gran torneo el de la selección argentina, con nombres propios sobresalientes y que han aparecido y que también se han impuesto en la escena de la natación, como por ejemplo la marplatense Luchi Gauna, que también ha tenido un gran rendimiento. La verdad que es para destacar dos cuestiones. El gran presente que viene ya arrastrando hace un buen tiempo Julia Sebastián. La recuperación de Macarena Ceballos, que también ha tenido un gran torneo, que ha sido muy positivo para ella, lo mismo para Berrino. Y también la superación que ha demostrado Vicky Bardach, que hasta hace unas pocas semanas estaba recuperándose después de haber contraído coronavirus, pudo recuperarse y pudo finalmente ganar los 400 y sumar una medalla de oro importante, como lo fue la última de Delfina Pinatielo, para que Argentina pueda festejar este título tan importante para que continúe el crecimiento de un equipo que ha tenido un proceso importante, que ha trabajado muy fuerte para este ciclo olímpico, que tal vez no ha tenido la cantidad de marcas que muchos esperaban para poder estar en Tokio, pero que sin dudas la pandemia ha afectado, pero ha sido una presentación que le ha permitido a la natación argentina poder festejar un título sudamericano y sobre todo en casa después de tantísimos años, y que también invita a pensar lo que puede llegar a ser este equipo con mayor competencia en el exterior cuando se normalice la situación sanitaria, de cara a lo que tal vez va a ser el gran objetivo de muchos de estos nadadores, que va a ser poder lograr una plaza para París 2024. No te olvides de suscribirte al canal de La Licuadora Deportiva. Acordate que nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales. También, por supuesto, nos puedes visitar en licuadoradeportiva.com.ar, y nos estamos viendo atentos a lo que suceda en este camino y en la ruta que seguimos rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.